Bueno, pues ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Vicente, buenas noches. Pues aquí encantada de que ahora sí nos recibas tú. Te extrañamos mucho la semana pasada, pero como siempre es un gusto compartir contigo este espacio. Claro que sí, sobre todo con un tema, querida Yasmín, pues fuerte, fuertísimo por el hecho de que la oposición está intentando pegar esta narrativa en torno al tema de seguridad, la Guardia Nacional, la permanencia de las Fuerzas Armadas en la labor de seguridad en las calles hasta el 2028. Y qué mejor abordarlo con un invitado de lujo. Me da mucho gusto saludar a Daniel Santos González, director de estudios aduaneros de la Agencia Nacional de Aduanas de México, abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados y de maestría en Ciencia Jurídico Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó el doctorado en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y actualmente es doctorando en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Qué honor tenerlo aquí, Daniel Santos. Muchas gracias por acompañarnos. Gusto, estimado Vicente, un gusto compartir contigo y con Yasmín el tema del día de hoy. A la Claro orden. que sí. ¿Por dónde entramos, querida Yasmín? Usted márquenos la pauta. Mira, creo que lo decías muy bien, ¿no? O sea, es decir, la oposición sigue queriendo implantar una narrativa. Y por el otro lado, nosotros seguimos queriendo poner, por delante argumentos con contenido, profundos, y qué mejor decisión la que tomó el presidente, donde dijo: "Ya, a ver, dejémonos de que decidan unos cuantos y escuchemos al pueblo. El pueblo es quien manda, y hay que escuchar, ¿no? Lo que dice. A mí me parece que eso le da una vuelta interesante al tema, porque nos permite seguir hablando de este tema, pero poderle dar muchos más matices. El primero que yo diría es que este obedece, me refiero el de la Guardia Nacional, obedece a parte de nuestro proyecto, es decir, que no es una ocurrencia ni de este momento, pues, ni con ese carácter de ocurrencia del presidente, sino que tiene una razón profunda que obedece entre las muchas opiniones a, esto que hemos hablado de soberanía. Cuando hablamos de soberanía, casi todo el mundo piensa en el alimento solamente, pero aquí en este programa y en este gran proceso de transformación, hemos hablado también de soberanía energética, por ejemplo, pero también hablar de soberanía es hablar del territorio, de lo que ocurre en el territorio, porque también lo perdimos. Y hablar de soberanía es tener la capacidad de decisión en lo que ocurre en el territorio, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso le da como una vuelta a poder platicar quién es parte de este territorio y preguntarle a ellas y a ellos, hablar de soberanía y plantearnos esto de la Guardia Nacional es que no ocurra. También hemos hablado mucho de Felipe Calderón, de FECAL, cuando hablamos de los militares, pero también recordamos un poco en el gobierno de Peña Nieto que el hecho de el ejército y de la seguridad pública era estas grandes batallas que eran más como tipo espectáculo, ¿no? Donde llegaban, se exhibían, ¿no? Había matanzas y bla, bla, y se iban, ¿no? Y nosotros proponemos ni lo que hizo Felipe Calderón ni lo que hizo Peña Nieto, sino más bien que la Guardia Nacional se quede en el territorio para poder recuperar el territorio. No todo es el combate al narcotráfico, sino es poder recuperar nuestro territorio y darle seguridad y certeza al pueblo, ¿no? Yo lo pensaría de un primer momento por ahí. Así es. Precisamente, déjame preguntarte, Daniel, porque este tema es de esos que exhiben a una oposición moralmente derrotada. ¿Cómo ves el tema de la Guardia Nacional? ¿Cómo lo está planteando
el gobierno y cómo lo está asumiendo la oposición. Este es un tema en el que la oposición creo que no puede ganar porque ya gobernaron y ya tomaron las decisiones que nos dejaron bañados en sangre en temas de seguridad. ¿Cómo lo ves, Daniel? Gracias, Vicente. En primer lugar, me gustaría dejar aquí para las y los compañeros que nos escuchan que la Guardia Nacional es una institución reconocida en el artículo 21 de la Constitución como una institución policial. El artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es competencia de la Federación, de los estados y de los municipios. Y en consecuencia, la Federación, a través de la Guardia Nacional, es como enfrenta esta competencia en materia de seguridad pública. Comentar que siempre en las últimas semanas, últimos meses, se han estado hablando de la seguridad pública, de la seguridad nacional. Nada más dejar claro que la seguridad pública, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, tiene como finalidad proteger a las personas. Y dice el artículo, y dice ese artículo constitucional, que de las personas va a proteger sus bienes, el patrimonio, libertades, derecho, la vida de las personas. La seguridad nacional tiene otra finalidad, tiene como finalidad proteger bienes del Estado. Nuestro presidente, cuando inicia este proceso de transición, desde ese momento hace el planteamiento de que llegado la toma de protesta, va a crear una institución nueva policial que será la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional, Enrique Yasmín, lo que está haciendo el presidente es cumplir ese compromiso de la Federación en materia de seguridad nacional. Recordemos que el 26 de marzo del 2019, todos los partidos políticos, fue una reforma constitucional, todos los partidos políticos, sin excepción, aprobaron esa reforma constitucional, que además, para poder ser válida, la reforma constitucional requería de la aprobación de por lo menos la mitad más uno de los congresos locales y fue aprobada por las 32 legislaturas locales. ¿Cómo lo está enfrentando el gobierno? Vean, respecto a la postura del gobierno, creo que ha sido muy clara. En primer lugar, reconoce nuestro presidente que la soberanía, como dice muy bien Yasmín, es un tema muy importante. Y el artículo 39 de la Constitución destaca que la soberanía reside en el pueblo. Es el pueblo el soberano. El pueblo como tal puede ser consultado en cualquier momento, puede tomar decisiones en cualquier momento. Pero además, las primeras dos líneas del artículo 41 nos dice que el pueblo va a expresar esta soberanía a través de los poderes de la Unión, a través del legislativo para que haya leyes, para que legisle a favor de las mayorías, a través del poder judicial de la Federación para que cuando resuelva controversias ponga interés en que no se descuiden los intereses del pueblo y desde luego al momento de gobernar. Yo diría que como un primer inicio, el presidente en este proceso de transición, en los meses previos a que tomara protesta, reconoce que la Policía Federal, que fue la institución policial que estuvo durante el mandato del presidente Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue una institución que fracasó en el intento de darle seguridad y protección a las personas. Tan fracasó que, bueno, lo hemos escuchado en las últimas semanas y lo sabemos, Felipe Calderón hace una declaración de guerra a la delincuencia organizada, no solamente sin consultar a la población, sino lo hace de una manera ilegal porque no estaba en la Constitución ni en ninguna norma jurídica la autorización para que el ejército pudiera participar en temas de seguridad pública. De ahí que cuando se hace esa reforma y se publica en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2019, se actúa con apoyo temporal, lo sabemos, con apoyo temporal del ejército en materia de seguridad pública, pero principalmente para decir y cuidar lo que ya mencionó Yasmín, el territorio y la población. Entonces, creo que el planteamiento que ha hecho el presidente es bueno. Ahorita hay una discusión respecto a si se puede someter a consulta o no el tema de la Guardia Nacional. Nada más comentarles que el artículo 35 de la Constitución en materia de consulta popular
Y hablando de estos temas, que son los temas que ha señalado la oposición, dice, a ver, no se puede consultar en materia de seguridad nacional. En realidad, el tema de la Guardia Nacional, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, no es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad pública. Entonces el presidente puede realizar sin ningún problema esa consulta. Y lo otro que han mencionado, que en todo caso es un tema de reflexión, es que no se puede someter a consulta la disciplina y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas Permanentes. Que las Fuerzas Armadas Permanentes son el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Bueno, el constituyente, cuando redacta esta parte del artículo 35 constitucional, está pensando en las funciones que realiza las Fuerzas Armadas Permanentes, pero relacionadas a la seguridad nacional. Volvemos, en la actualidad, el artículo 35, el artículo 5º transitorio de esta reforma constitucional del 2019 permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y yo no le veo inconveniente a que también se haga consulta en esta materia. Pero Yasmín y Vicente, les quiero comentar algo. Ese mismo artículo 35 de la Constitución señala algo muy importante. Establece que antes de que el Congreso de la Unión lleve a cabo la consulta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar la constitucionalidad de la materia. Y esto significa que el presidente puede someter a consulta el tema de la Guardia Nacional, y previa a la organización de la consulta será la Suprema Corte quien determine si esa materia es o no constitucional para efectos de la consulta popular. Entonces creo que el gobierno va caminando por el sendero de la legalidad, a partir de que el artículo 5º transitorio constitucional permite la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, pero también va avanzando en términos de la legalidad y de la constitucionalidad, al momento de que la consulta que quiera hacer el presidente no tiene inconvenientes en que la pueda llevar a cabo. Sin embargo, si los hubiera, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el filtro constitucional para analizar el tema de la consulta popular. Por eso creo,